amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Laura Serrata y una servidora Luisa Ramírez les acompañaremos durante todo el contenido del programa. Así es, Luisa, nosotros queremos invitarles a que conozcan el contenido de su programa Ministerio Público de esta semana. Veamos. Hoy en su programa Ministerio Público TV estará con nosotros la directora de la nueva Dirección contra la Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho. Con ella conversaremos sobre las acciones que se están implementando del Plan Nacional contra la Violencia de Género. Un plan que no existía. En nuestro reportaje de la semana hablaremos sobre la cultura machista como causa de los feminicidios. Porque hemos crecido con estos patrones. En la sección Psicología y Derecho, Gloriana Montaz nos explica los aspectos psicológicos de la cultura machista en nuestra sociedad. Parte de cómo piensan los hombres, pero también cómo piensan las mujeres. En las noticias de la semana, inauguran Casa del Redentor en Santo Domingo Este. Procuraduría recibe altas calificaciones en las normas básicas de control interno NOVASI. Procurador participa en lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes. De esta forma inicia su programa Ministerio Público TV. Como ustedes pudieron ver, el contenido de esta semana está cargado de mucha información interesante para todos ustedes, así que acompáñenos. Hace poco, más de un año y medio, cuando iniciamos esta gestión, pues realizamos un levantamiento de todas las necesidades que abarcamos en las dependencias del Ministerio Público. En efecto, pues identificamos un número de dependencias cuya operatividad se estaba viendo seriamente limitada por falta de vehículos para hacer las labores que les corresponden. En diciembre del año pasado, les anuncié que para principios de este año 2018, la Procuraduría pondría a disposición en una primera etapa una flotilla de vehículos utilitarios. Pueden mirar ahora a su alrededor y si los cuentan verán que aquí están esos vehículos que prometimos. Este es un camino que nos toca recorrer juntos. Enhorabuena, felicitaciones por este paso de avance y de modernidad para prevenir y combatir el crimen. Con las 22 acciones que contempla el Plan Nacional contra la Violencia de Género es el día a día de todos los actores que intervienen en la lucha contra la violencia de género. Por eso es de vital importancia encontrar las causas que provocan feminicidios para poder combatirlas. Nosotros queremos que ustedes vean un reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Loida Sánchez titulado Cultura Machista, Causa de Feminicidios. Veamos. Hablar de feminicidios es un tema del día a día en el acontecer noticioso, pero tratar las causas de la violencia de género intrafamiliar y disminuir los feminicidios requiere de un cambio de paradigma. Sin embargo, transformar la cultura y fortalecer los valores podría ser una solución a esta problemática. Desde la prehistoria, las mujeres han estado sometidas al dominio de los hombres, situación que se incrementó en la época del patriarcado y aún en la actualidad, los hombres siguen sometiendo a las mujeres en diferentes aspectos. ¿Por qué viene este patrón? ¿Por qué esta conducta? Y podríamos remontarnos al hombre cavernícola, al hombre de la cueva. Y desde ahí se comenzaron a implementar ya cuáles eran los roles, tanto del hombre como de la mujer. ¿Cuál era el rol de ese hombre? Era el guerrero, era el que salía de esa cueva, era el que tenía que luchar para conseguir el alimento, la supervivencia de su familia. Y el rol de esta mujer era esperar. Cultura es todo lo relacionado con nuestro entorno, con lo que nosotros aprendemos cotidianamente, como nuestro desarrollo, inclusive desde la primera infancia, lo que vamos aprendiendo en nuestro sistema social. Esta ideología influye en la psiquis de las personas,
a veces de manera inconsciente, moldeando actitudes, condicionada por factores internos y externos de carácter biológico, psicológico y social, ya sea en un contexto positivo o negativo, como es el caso de la formación de la cultura machista. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha seguido esto desarrollándose? Porque hemos crecido con estos patrones y los damos como por buenos y válidos. Entonces, son patrones, son conductas que nos dan nuestro padre, entonces tiene que ser palabra de Dios. Y entonces, aunque veamos que en nuestra etapa, en nuestro presente, tal vez esos patrones no nos convienen, pero lo único que conocemos es el equipaje que traemos. Tanto el hombre o la mujer que tenga la conducta agresiva, como el ser pasivo en esa situación lo acepta, porque es algo normal, lo normaliza. Muchos son los motivos que dan origen a la cultura machista. El principal nace en el seno familiar con la formación errada que recibe el individuo a través de sus padres, como las discusiones, gritos y conflictos. La psicóloga forense Rosa Yudelka explica otros factores que inciden en este proceso. Son diversos los factores que inciden en esto, partiendo desde el hecho de que tenemos que reeducar nuestra población, población que ya es adulta. También tenemos que trabajar en la parte de lo que es el sistema familiar, porque, por ejemplo, cuando el niño está pequeño, en el hogar se va formando, y la conducta machista es una conducta aprendida, igual que la conducta violenta, son conductas que se aprenden desde el hogar. Entonces, habría que empezar cambiando el sistema familiar, los ideales. Otras de las costumbres transmitidas son las muestras de celos, dominio de un sexo sobre el otro, el abuso a los menores, la violencia física y psicológica, cuya formación se transmite en forma de patrones. A pesar de todos esos esfuerzos que ha hecho la mujer para salir, tal vez, no sé si sería nombrarlo así el concepto, tal vez no se nos perdona, no se nos perdona que queramos ser tal vez iguales, de que tenemos la misma capacidad. Fíjate que a pesar de salir, se nos sigue enrolando el que la case de nosotros. Dentro de las sociedades machistas, el hombre es poseedor de todo, me pertenece. Fíjate que las mujeres somos de Esteves, de Suárez, somos su pertenencia. Estos patrones traen como consecuencia la formación de una persona con carácter agresivo, impulsivo y violento, factores que dan paso a los feminicidios, hecho que deja en la orfandad a niños, niñas y adolescentes y un daño colateral al Estado. En el año 1997, en la República Dominicana se promulgó la Ley 2497, que modificó el Código Penal e instituyó como delito la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Sin embargo, los feminicidios continúan en aumento. Desde el año 2005 al 2017, perdieron la vida 1.273 mujeres a manos de sus parejas y exparejas. Para el Ministerio Público y el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, disminuir los feminicidios se ha convertido en un reto y por tal motivo realizaron estudios y análisis de la situación, dando como resultado el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Construimos por primera vez un Plan Nacional contra la Violencia de Género. Un plan que tiene 22 acciones concretas, específicas, medibles, para acabar con la violencia de género. Para el procurador Jan Rodríguez, el problema radica en la violencia y el machismo que se transmite a través de la cultura. Me refiero a una educación que se imparte en todas partes, sobre todo en el hogar. A la cultura, me refiero a las costumbres, a los usos y costumbres que vemos día a día. Y vemos que el problema principal está entre algunos de nosotros, en nuestras casas, en nuestra sociedad, con un componente doble. Primero, violencia, y luego, machismo exagerado. Y la combinación de esa violencia y ese machismo es lo que lleva a la violencia de género. Para el máximo representante del Ministerio Público, las acciones y alianzas que se están realizando son importantes para disminuir el problema. Una de las dificultades con las que a diario se enfrenta el Ministerio Público es el retiro de denuncias,
debido a un problema de dependencia económica a la que normalmente está sometida la mujer. Mujeres que son agredidas van y ponen la denuncia, pero después la madre le dice, mira, necesito que tú quites la denuncia porque ¿quién va a atender a esos muchachos? ¿Y quién te va a mantener a ti? Ahí es más grave todavía. Entonces, para eso, también parte del plan es darle una asistencia a ustedes, a la víctima. Ahí está el Ministerio de la Mujer, que ayuda con las charlas también y que tiene un rol, y tiene las casas de acogida. Ahí está Conani también, que si hay niños puede ayudar con los niños y forma parte del plan. Ahí está el plan social que puede ayudar y dar una asistencia, y muy bien que lo hace. Y nosotros le ayudamos a coordinar todo eso para que haya una respuesta efectiva a la necesidad de la víctima y no retire su querella. Dentro de las medidas de prevención está la apertura de 14 nuevas unidades de atención integral a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, para completar la cobertura nacional, además de la adecuación de las 19 unidades que existen, la creación de nuevas dependencias como la Dirección Nacional de Violencia de Género, creada con el objetivo de darle seguimiento al cumplimiento de las 22 acciones del plan. La violencia de género e intrafamiliar es una realidad que se cultiva dentro del hogar y es un mal que afecta a muchas familias dominicanas. Es un problema de todos y depende de cada ser humano que forma y educa, crear conciencia para cambiar patrones. Bueno, luego de haber visto este reportaje sobre una cultura machista, causa de feminicidio, preparado por nuestra compañera Loida Sánchez, le damos la bienvenida a este programa a la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien es la directora de la nueva Dirección contra la Violencia de Género. Magistrada, para Luis y para mí es un placer contar con su presencia, como siempre, en este que es su programa Ministerio Público TV. Gracias a ustedes por el privilegio, de verdad muy feliz de poder conectar con el público de Ministerio Público TV y además de estar con ustedes, grandes amigas y grandes mujeres. El placer es nuestro, magistrada. Después de haber visto este reportaje que acabamos de presentar a nuestros amigos televidentes, a mí me gustaría saber cuál es la opinión que usted tiene sobre esa cultura machista que es visible en nuestra sociedad. Sí, el nombre, yo pienso, del reportaje que no pudo ser más exacto, porque el machismo es una cultura donde, e incluso una ideología, donde el hombre que maltrata y que abusa entiende que tiene un poder supremo sobre la mujer, un poder sobre sus cuerpos, dueño de sus cuerpos y sus emociones. La cultura machista está hasta en los anuncios, la cultura machista está en la calle, la cultura machista está en el trabajo, la cultura machista está en la política. Entonces, el machismo es una cultura donde el machista entiende que es la víctima. Es la víctima y la mujer es la culpable de todo lo que le pasa. Así que llueve ese día, la mujer es la culpable. Entonces, esa misma cultura machista, esa ideología machista, es precisamente la que mata, la que maltrata, la que abusa, asesina y llega a la violencia extrema, que es, por supuesto, la violencia feminicida. Ana Andrea, como objetivo y con este tema tan importante que estamos nosotros aperturando nuestra entrevista contigo, de eliminar la violencia y los feminicidios en la República Dominicana, ¿qué papel ha jugado la dirección que tú diriges y a la que estás al frente para manejar las unidades de violencia de género? ¿Y cuáles serían de estas acciones del plan de las 22 que el procurador dio inicio, que se está al día de hoy trabajándonos? Apertúranos un poquito sobre este tema. Mira, les cuento que realmente la creación de la Dirección Nacional de Violencia de Género por el Consejo Superior del Ministerio Público a solicitud
del Procurador General de la República, doctor Jan Rodríguez, es precisamente con la idea de que cambiar la realidad, empezar a cambiar la realidad desde la misma institución. No existía una dirección especializada sobre el tema de violencia de género a nivel nacional. Entonces, con esta creación, da a esta dirección la responsabilidad, de trabajar todo lo relativo al tema de violencia hacia las mujeres a nivel nacional. Conjuntamente, la responsabilidad, además de la supervisión, el monitoreo y más que supervisión, acompañamiento de las unidades de atención a víctimas que existen en todo el país, que ya son 23, pero además los centros, en Línea Vida, todo lo que conforma el engranaje que tiene que ver con el tema. Además, pone bajo la responsabilidad el gran reto de llevar a cabo las acciones conjuntamente, claro, con otros departamentos como equipo de la Procuraduría, el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Un plan que no existía. La gente decía, ¿pero cuántos planes existen? Nunca desde la Procuraduría General de la República se había creado un plan con acciones simples, concretas, muy manejables, o sea, muy palpables, para cambiar una realidad que habíamos encontrado. Se había trabajado mucho en el tema de violencia hacia las mujeres, pero ¿qué pasa? Sabemos que esta pandemia, que no toma vacaciones, necesitaba pues una dirección, necesitaba un compromiso desde la Procuraduría Real hacia ello, y eso es precisamente lo que hemos hecho, trabajar lo que el Consejo Superior del Ministerio Público delegó en nuestras manos y además el reto de llevar a cabo las acciones del Plan Nacional contra la Violencia de Género. Tomando en cuenta lo que acabas de decir, una de las 22 acciones que contempla el Plan Nacional contra la Violencia de Género es dotar al país de unidades de atención a víctimas de violencia de género. Y tú decías que ya tenemos 23 unidades. ¿Cuántas unidades después del lanzamiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género se han implementado? Mira, uno de los deseos fervientes y decisiones claras del procurador es llenar el país de todas las unidades o de las jurisdicciones donde no existía una unidad especializada, dotarla. El plan contempla 14 unidades que faltaban para completar todo el territorio nacional. Desde noviembre que se puso en marcha el Plan Nacional a la fecha, se han inaugurado 4 nuevas unidades de atención a víctimas donde no existía. En Cotuí no existía una unidad especializada de atención a víctimas. En Verón, en Barahona y en Neiva. O sea que a solo pocos meses del plan ya tenemos nuevas unidades. ¿Por qué? Una unidad especializada. Porque la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas es un delito especial. No es cualquier delito ordinario. Entonces se le pone, se crea un espacio especial, digno, con un personal capacitado, con conocimiento del tema, para brindar servicio a las víctimas y perseguir penalmente también, así como prevenir el delito. Ana Andrea, yo creo que tan importante es crear unidades en cada lugar del país para que los ciudadanos, las ciudadanas tengan un acceso rápido a una atención rápida y necesaria, como tú decías, por tratarse de casos especiales. Lo es también el relanzamiento de Línea Vida. Primero porque es una forma rápida y sencilla de poder buscar ayuda, de solicitar orientación. Y a mí me gustaría que tú nos hables un poquito cuál es el nuevo concepto que tiene ahora Línea Vida. Sí, mira, tanto las aperturas de las nuevas unidades en los lugares donde no existía unidades, como el relanzamiento de Línea Vida, es parte de las acciones que contempla el Plan Nacional contra la Violencia. Línea Vida funcionaba en la Fiscalía del Distrito con 3 o 2 operadores y no podía dar un servicio
a capacidad de todo el territorio nacional, porque solo estaba contemplada para el Distrito Nacional. Entonces, dentro de las acciones, bueno, dijimos, vamos a relanzar Línea Vida, que esa línea sea una línea SOS de contacto a nivel nacional, 24 horas, los 365 días del año, 30 operadores, supervisores, psicólogas en línea, fiscales, se encargan de atender los casos a la ciudadanía 24/7. ¿Cuál es el elemento diferenciador con Línea Vida? Que si usted llama a Línea Vida, y puede ser incluso de manera anónima, es un proceso penal que se abre. Inmediatamente entra una denuncia al sistema penal y ya es un proceso. Ese es el elemento diferenciador de Línea Vida. Bueno, usted dice, no, ¿dónde denuncio? Si usted denuncia a Línea Vida llamando, ya usted tiene una denuncia formal y no tiene realmente que realizar otro tipo de denuncia. Y se puede inclusive, la buena noticia es que los ciudadanos o el ciudadano que ve que se está cometiendo un delito contra algún envejeciente, contra una mujer o contra un niño, puede llamar de manera anónima a Línea Vida en nombre de la comunidad y ya hay un proceso penal abierto sobre esa persona. Ana Andrea, qué bueno es tenerte en casa, qué bueno es que tú puedas brindarles todas las informaciones que estamos nosotros haciendo a través de la dirección que estás dirigiendo, de la Procuraduría General de la República. La parte de tener nuevos empleados, ampliación, territorio nacional, eso envuelve sobremanera el saber que hay que capacitar, que preocuparse por la parte de la educación. Y es por esto que quiero que tú nos digas, ¿qué están haciendo ustedes a través de la dirección y la Procuraduría General de la República para poder darle frente a este tipo de delitos y este tipo de conductas a nivel educativa? Pero quiero que esta respuesta tú nos la suministres luego de nosotros volver de esta breve pausa. Perfecto. Así que a ustedes, amigos, no se muevan de ahí, volvemos en breve con su programa Ministerio Público TV. Tenemos como sociedad que rebasar la violencia contra la mujer, todos juntos, empezando por la educación y el deporte de las generaciones que nos siguen. Nosotros como juventud no podemos dejar pasar por alto las agresiones, nunca. Si las mujeres dominicanas no se sienten protegidas, nosotros como sociedad estamos perdidos. Ni una sola abusada. Únete, actúa, denuncia. Desde la puesta en marcha del Plan Nacional contra la Violencia de Género, en apenas pocos meses ya vemos un cambio. Este es un logro que debe llenarnos de aliento, no entusiasmo, porque todavía queda mucho por trabajar. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo incondicional del excelentísimo presidente de la República, quien en todo momento ha respaldado la lucha contra la violencia de género en el país, designando esta tarea como una meta presidencial con la certeza y convicción de quien está seguro de que esa es una lucha necesaria a favor de la mujer dominicana. El Ministerio Público, Barahona y todo el país, señor presidente, se lo agradece. Continuamos con su programa Ministerio Público TV. Les recordamos que estamos en compañía de la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien es la directora de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. Ana Andrea, antes de irnos a una pausa, te hicimos una pregunta que queremos que nos digas qué está haciendo la Procuraduría General de la República a través de la dirección que tú estás dirigiendo sobre las capacitaciones a esta área tan delicada y a toda la empleomanía y a la parte que está dentro de nuestra institución. Mira, la capacitación son de las acciones concretas y esenciales que contempla el Plan Nacional contra la Violencia. El procurador, cuando estábamos con el equipo armando lo que era el plan, decía, yo quiero todo el personal de las unidades formados, preparados y capacitados en el tema de violencia de género. Absolutamente todo el personal, antiguos en el servicio y nuevos por integrarse, y el Plan Nacional contempla
capacitaciones que duran, señores, todo el año. Para ponerle un ejemplo, el primer, vamos a decir, la primera acción con que el plan empezó en el tema de la capacitación fue en el mismo noviembre, con el primer Congreso Internacional Mejores Prácticas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, donde se dieron cita expertos internacionales de gran renombre como Miguel Lorente Acosta, María José de Armenta, Sonia Chifino, también de la OEA, Claudia Paz, que incluso además de ser funcionaria de la OEA, también fue Procuradora General de Guatemala y una experta en victimología. O sea que se dieron cita también expertos de México y fue también un encuentro de capacitación inolvidable. En el mismo encuentro, entonces se lanza la campaña hacia la concientización, ni una sola, donde también dura la campaña todo el año constantemente, haciendo un llamado a la gente, qué es la violencia, cómo se mueve, atrévete a denunciar, ayúdanos, vamos juntos, porque la violencia es un problema de todos y de todas. Entonces se empezó desde ahí. Luego se contempló y empieza entonces a capacitarse en la Escuela Nacional del Ministerio Público el personal que iba a entrar a formar parte de lo que era Línea Vida. En el mismo diciembre o previamente antes de diciembre empieza esa capacitación con el tema. Luego, pues en febrero, de inmediato, una de las acciones primeras fue la que contempla el capacitar a los policías en el tema de violencia hacia las mujeres, cómo la policía atender de manera correcta a una víctima, cuándo acudir a un llamado de auxilio, cuál es tu rol frente a esta realidad de la violencia hacia las mujeres y las niñas como policía, formarlos en la ley 2497 y el proceso penal que se sigue a una investigación correcta en el tema de violencia y cómo proteger efectivamente a las víctimas. Más de 50 policías en ese acto inaugural, donde además lo encabezó el señor procurador y el señor director de la Policía Nacional, y esa capacitación que se empezó a formar y capacitar los policías dura todo el año. Excelente. También, después de la capacitación que se empezó de los policías, pues empezó la capacitación de 100 fiscales de todas las unidades de atención a víctimas del país, con el interés de que si están capacitados, están preparados, están formados, evidentemente van a dar desde las unidades una mejor respuesta a las víctimas, con medidas de protección ya instruidas desde la Procuraduría para la atención a ellas. Y efectivamente que la persecución se va a fortalecer, como también el trabajo de prevención, que es de verdad algo inevitable para nosotros poder contrarrestar la violencia. Se inició también una de las acciones conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál realidad vio el plan? Que cuando una mujer es agredida, es abusada sexualmente, o una niña, niño o adolescente es abusado sexualmente, va a las emergencias de los hospitales. Pero ¿qué pasa? Que en el mismo sector salud existe lo que le llaman los expertos modernos la violencia obstétrica. Pero muchas veces pasa, ojo con esto, que el agresor que ha maltratado y golpeado a la mujer es el mismo que la lleva al hospital, a las emergencias a curarla. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, como tenemos acciones que realizar con el sector salud, vamos a formarlos, a capacitarlos en el tema de atención y detección y referimiento para ir cambiando esta realidad. Esta capacitación hacia los médicos ha sido una acción única, porque nunca se había pensado en formar los médicos de las emergencias y el personal también de atención primaria para que pudieran detectar los casos y referirlo a Línea Vida o a cualquiera de las unidades, y va a abarcar el territorio nacional. Pues también se empezó la capacitación a los psicólogos forenses en asuntos de menores, y terminó ya la semana pasada una capacitación internacional con la experta María José de Armenta, donde enseñó y formó a los psicólogos forenses de todas las unidades durante un mes
acerca de cómo realizar una pericia. ¿Cuál es el papel del perito? ¿Qué pasa cuando un niño es abusado y no quiere hablar? ¿Cómo defender técnicamente tu pericia en un juicio? ¿Cómo tomar o recomendar las medidas de protección inmediata de alto riesgo de muerte o no de una víctima o de un niño, niña o adolescente? En meses siguientes se va a empezar una capacitación también con los miembros del Ministerio de Defensa y también a los médicos forenses, conjuntamente para capacitar todo el personal de las unidades que no es fiscal, pero que atiende a víctimas. ¿Qué significa? Que el Plan Nacional contempla como uno de sus ejes importantes, y hemos accionado, el tema de la capacitación, porque nadie da lo que no tiene. Si yo no te formo, te preparo y te doy las herramientas, entonces es difícil poderte exigir una calidad en el servicio. Pero conjuntamente con esto, dentro de la capacitación, también abarcó la puesta en marcha de lineamientos para la atención, persecución e investigación que puso en marcha el Procurador General Jan Rodríguez. ¿Para qué? Para que todas las unidades funcionen, como dicen en el campo, con un mismo librito. O sea, acciones de cómo atender, tratamiento a la víctima, cómo armar un caso, cómo decidir un caso. Y son lineamientos muy simples que dicen, simplemente redactan la vida cotidiana de un fiscal, las actuaciones cotidianas de un fiscal con un CD anexo con las actas, algo muy, de verdad, muy novedoso. Conjuntamente a esto, agrégale la supervisión y monitoreo constante que estamos dando a las unidades, respondiendo a sus necesidades, acompañándolos en sus procesos. O sea que evidentemente hay un cambio. El plan ha venido a cambiar y a revolucionar todo lo que era la violencia de género en la República Dominicana. Yo creo que lo más importante de todo lo que has dicho es, a través de las capacitaciones vamos a poder trabajar todos los actores del sistema y hasta los que no son del sistema, porque has mencionado médicos de emergencia que efectivamente reciben a las víctimas, pero no forman parte del sistema, y ustedes ahora lo están involucrando para que todos en conjunto trabajen bajo los mismos lineamientos. Y yo creo que es muy importante, Ana Andrea, que le digamos a nuestros amigos televidentes quiénes son los docentes de estas capacitaciones, quienes están impartiéndola, porque es bueno que se sepa que las personas que estamos utilizando para enseñar, capacitar a nuestros actores para tener resultados reales en términos de violencia de género son personas que cuentan realmente con la capacidad para impartir esas capacitaciones, valga la redundancia. Bueno, sí, ya les dije, Laura, por ejemplo, dentro de los capacitadores de este plan nacional, contamos con gente de la talla de Luis Vergés, Nilka Castro, Solange Alvarado, Soraya Lara del Pacán, doña Susi Pola, Jenny Berenice Reynoso, también está la magistrada Alba Corona, el doctor Pedro Frías, Elvira Rodríguez, que para mí es una de las mejores litigantes del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la magistrada Luisa Liranzo. O sea, son una serie de expertos. Nacionales e internacionales. Nacionales e internacionales. Internacionales, por ejemplo, te mencionamos el caso de Miguel Lorente, de María José, de Armenta, pero también, como el plan, les digo, está en constante evolución. Queremos entonces, en la segunda parte del plan, nos vamos a abocar a más capacitaciones hacia los miembros del Ministerio de Defensa, hacia los miembros de educación, en el área de educación. Vamos a traer más expertos internacionales para capacitar. O sea, la capacitación, el aprendizaje y la formación científica en el tema es un norte y un pilar importante dentro de lo que es el plan nacional. O sea, que por eso siempre cuando hablamos de acciones concretas, nosotros creemos en la capacitación. El conocimiento da poder. Definitivamente da poder, y como yo siempre digo, que nadie da lo que no tiene.
con esta formación, señores, estamos aprendiendo, estamos empoderándonos y no solo la capacitación tiene como tasa retorno la calidad en el servicio y el fortalecimiento de la persecución, que es nuestro norte, sino también el mismo plus que tú tienes como fiscal o que tú tienes como perito forense, como médico forense, de manera gratuita. ¿Por qué? Porque todas esas capacitaciones tienen un costo que ha decidido la Procuraduría General de la República encaminar su presupuesto, encaminar sus acciones a la mejora de las unidades. Señores, las unidades y el tema de la violencia ahora mismo es una prioridad en esta gestión de la Procuraduría General de la República, porque es un delito, como yo le digo, es un delito especial, es una pandemia, pero complejo. Apenas tenemos 6 meses con este plan y ya tú acabas de decir muchos de los resultados que ha alojado la implementación del mismo. Perdón, Laura, y los que me faltaron, que no Claro, puedes. así es, lo que te faltaron. Porque y son los que muchas faltan acciones, todavía y por los que seguir faltan. cumpliendo. Así es. Yo quisiera terminar esta entrevista contigo hablándonos un poco sobre ti, sobre cómo ha impactado en ti esta transición de ser la encargada de la Unidad de Violencia de Género del Distrito Nacional y ahora ser la directora de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género. Yo particularmente conozco tu trabajo desde los inicios y sé que tienes los conocimientos, la experiencia y las aptitudes para desempeñar con excelencia, como has venido haciéndolo hasta ahora, esta nueva función que tú tienes. Pero me gustaría escuchar de ti misma cómo ha sido este cambio para ti. Bueno, yo decía la semana pasada que es que yo soy fiscal investigadora y es que el traje de fiscal, Luisa lo sabe, me es tan difícil quitármelo y lo llevo con tanto orgullo porque es que yo decidí ser fiscal. Me toca ahora gerenciar a todo el país, de la Rómulo, de mi experiencia de la Rómulo, la cual todo el mundo sabe que amo el Distrito Nacional y la Rómulo, tener la oportunidad que me ha dado el procurador y la responsabilidad, sobre todo en mis manos, de llevar el país completo en este tema y poner en nuestras manos la responsabilidad de un plan de esta magnitud. En principio me dio un poco de susto, lo reconozco, cuando me lo comunicaron. El procurador se reía mucho de mi reacción, pues todo el mundo sabe que yo soy muy repentista, no sería yo. Vi una gran oportunidad de ayudar a cambiar cosas que habían que cambiar. Vi una gran oportunidad no de supervisar, de acompañar, de generar cambios, de ser coprotagonista, de cambiar una realidad que quizás se ansiaba mucho, pero no se decía, de cosas que habían que hacer. Me ha dado la oportunidad no solo de crecer, de librar batallas, porque la gente lo ve muy bonito, librar batallas, la oportunidad de luchar con un objetivo, que las mujeres y las niñas cuando vayan a una unidad puedan decir, creo en la justicia. Tengo el reto y la gran oportunidad de ser coprotagonista, de crear un sistema donde los niños y las niñas sean tratados con dignidad y las mujeres y vean respetados sus derechos. Porque además de la apertura de las nuevas unidades, les digo que el plan contempla, entre sus muchas acciones, la apertura de 2 centros regionales. 2 centros regionales de intervención conductual para hombres y 2 centros regionales de atención a sobrevivientes de violencia. O sea, yo lo veo como una gran oportunidad y lo he aceptado con mucha humildad, porque yo he dicho, yo lo único que he venido es a trabajar, porque lo único que yo sé es trabajar y lo único que sé trabajar es violencia. O sea que me llena de mucha ilusión, todavía tengo muchas cosas por hacer y estoy dispuesta, y de verdad agradezco a la vida y agradezco al señor procurador el que
se haya fijado en esta humilde servidora para este gran reto y esta gran responsabilidad. Pero yo no tengo ni la menor duda, yo que tengo 14 años escuchando historia y estudiando la violencia, porque la estudio, que habrá un antes y un después del Plan Nacional contra la Violencia de la Procuraduría Así esperamos General de nosotros y toda la sociedad, Ana Andrea. Para nosotras es un placer haber compartido contigo en esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, por acudir a nuestro llamado y hablar de un tema tan importante como es la violencia de género y contra la mujer. A ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público TV. Volvemos en breve. Como dominicanos, la unión y el esfuerzo nos mueven a logros indiscutibles. Actualmente la participación de la mujer dominicana en las áreas de educación, desarrollo de sus comunidades y la economía del país en general es el indicador más significativo del progreso de la nación. Muchas, inclusive, llevando la carga económica principal de sus hogares. Tenemos que pisar firme y actuar con tiempo. Tenemos que vencer este mal para que todas las próximas generaciones triunfen. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia, luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. La Procuraduría General de la República cerró el primer cuatrimestre del año en curso con excelentes calificaciones en la implementación de las 5 normas básicas de control interno NOVASI, obteniendo un 99.53% en la evaluación interna de dichas normas a cargo de la Contraloría General de la República. La NOVASI es un conjunto de normas y herramientas de fiscalización que procuran garantizar el uso adecuado de los fondos públicos y evitar la lapidación de recursos y conductas poco éticas. En la aplicación del peritaje a la Procuraduría General fueron evaluadas las unidades de ambiente de control, valoración y administración de riesgos, actividades de control, monitoreo y evaluación, todos ellos con una puntuación de un 100%, así como el componente de información y comunicación, obteniendo en este último un 97.67%. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, destacó el compromiso asumido para cumplir al 100% con la implementación de las referidas normas y declaró que los lineamientos que ha trazado en la institución procuran fomentar el desempeño apegado a los principios éticos y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. En ese orden, el magistrado Jan Rodríguez informó que dio instrucciones precisas para que todas las dependencias del Ministerio Público a nivel nacional implementaran las normas en todos los ámbitos de su gestión, para garantizar una adecuada administración de los recursos públicos. Con la gestión del procurador Jan Rodríguez se dio inicio a un programa de capacitación para empleados y la redacción e implementación de manuales para su aplicación, lo cual ha permitido obtener las excelentes calificaciones de 99.53%, representando ello un hito en la historia del Ministerio Público, que marca un antes y un después en la correcta administración de una institución apegada a las normas de eficiencia, efectividad, transparencia y ética. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, junto al Fray Arístides Jiménez Richardson, encabezó el acto de apertura del edificio que alojará la Casa del Redentor Nuestra Señora de las Mercedes en Santo Domingo Este. La Casa del Redentor Nuestra Señora de las Mercedes es una entidad creada por la Capellanía de Cárceles con la finalidad de contribuir con la rehabilitación y posterior reinserción familiar y social de los privados de libertad recluidos en el sistema tradicional y los internos del nuevo modelo penitenciario. Las Casas del Redentor, establecidas en distintas provincias del país, acompañan en el proceso de reinserción, incorporación y prevención del delito a ex internos y otros que aún permanecen en los centros de reclusión y que están en el proceso de libertad condicional. En el acto de apertura, el magistrado Jan Rodríguez destacó el plan educativo y religioso que desarrolla la Capellanía de Cárceles en los diferentes centros penitenciarios del país a favor de la regeneración de los internos.
El jefe del Ministerio Público agradeció el respaldo de alrededor de 700 empleados de esa entidad a los esfuerzos y las acciones implementadas para reinsertar a la sociedad a hombres y mujeres con un cambio positivo y una nueva visión de la vida, que les permita reconocer la importancia de respetar las leyes y evitar las actividades delictivas. La nueva oficina de la Casa del Redentor Nuestra Señora de las Mercedes está ubicada en la calle Rema, esquina calle 23, Urbanización Italia, en Santo Domingo Este. Y además funcionarán las oficinas de la Fraternidad del Santísimo Sacramento, así como los programas de reinserción social, prevención del delito, atención a víctimas y familia. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Nos encontramos ahora en la sección Psicología y Derecho. Nos acompaña nuestra compañera Gloriana Montaz. Como siempre, Glory, un placer compartir contigo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Qué bueno, Gloriana. Mira, yo creo que un punto muy importante que tenemos que tratar contigo desde otra perspectiva es sobre la cultura machista que está viviendo cada vez más nuestro país, nuestra sociedad. Y yo creo que lo más importante desde el punto de vista psicológico, si es posible, me gustaría describir qué es una cultura machista. Bueno, la cultura machista es una ideología, ¿no? Más que solamente una acción. El machismo, un pensamiento en un momento, es toda una ideología, implica creencias, implica prácticas en las cuales se intenta despojar a la mujer de su condición de sujeto de derechos. Es como entender que esta persona es un ciudadano de segunda categoría, las mujeres no tienen los mismos derechos de los hombres y son los hombres los que manejan el destino de ellos mismos y de los demás. Parte de una cultura centrada en lo masculino, ¿no? Y esto tiene un reflejo en varios ámbitos de la vida, o sea, se refleja en la familia, pero también se refleja en el ámbito laboral, se refleja en las leyes, puede reflejarse, se refleja en lo académico, se refleja en cómo usamos la lengua, en cómo hablamos, cómo nos referimos, cómo visibilizamos, ¿no?, a las mujeres en los procesos, en las artes, en todos los lugares tienen manifestaciones, ¿no? Y de eso, por eso hablamos de una cultura, porque si fuera así, pues solamente estaría relegado a un solo ámbito, pero al ser cultura, pues es parte de todos y todas, ¿no? Es un parte de cómo piensan los hombres, pero también cómo piensan las mujeres. ¿Cómo podemos, Gloriana, cambiar esa cultura machista que tanto nos está pesando ahora mismo? Para todo proceso de cambio, lo primero que tenemos es que reconocer que hay una condición particular. O sea, ¿Qué es lo más difícil? Sí, no podemos cambiar algo si no entendemos que está en nosotros, en nosotras, y entonces tenemos que tener una mirada muy personal, muy interna a cómo se manifiesta en mi vida, en mis acciones, en mis creencias, pues este tema de la cultura machista, y empezar a cambiar por cada quien, ¿no? Porque no puedo cambiar al otro si yo mismo tampoco he reflexionado sobre eso. Y tener esa introspección, tener esa mirada, esa historia, esa crianza, esas cosas que me parecían bien en un principio, a veces criticar a las personas que me quieren, a mi familia, se siente como desleal, la gente le cuesta, ¿no? Decir, bueno, mi papá y mi mamá eran así y eso no estuvo bien, y la gente se siente como mal con eso. Pero más que un tema de criticar, es qué quiero yo en lo adelante, cómo voy a cambiar para mí, para mis hijos e hijas, esas creencias, esas actitudes y esas prácticas, si no voy a revisar hacia atrás lo que ha pasado. Entonces, lo primero es reconocer que vivimos en esta cultura, reconocer cómo ha impactado mi vida y cómo tal vez de alguna manera yo he seguido reproduciendo estos procesos. Creo mucho en la prevención. Entonces, si estamos hablando de una cultura machista, yo entiendo que esa cultura empieza en el seno del hogar. ¿Cómo entonces, Gloriana, podemos orientar a esos padres que todavía tienen la oportunidad de cambiar esa cultura en sus hijos? ¿Cómo deben educar, cómo deben criar a los niños de hoy? Como te decía, empezamos por ellos mismos. Imagínate tú que cuando vamos en un avión nos dicen, usted se pone la máscara primero y después se la pone a los niños. Lo mismo pasa con estos procesos de cambio. Después de que los padres tienen esta introspección y pueden entonces ver en ellos este tema de la cultura, entonces pueden decir, bueno, pero estas prácticas, ¿por qué las hago? ¿Por qué le doy un rol específico a mi hija y otro a mi hijo? Que
es necesario hacer no esa diferenciación. Hay cosas que no son necesarias, claro. O sea, el tema de por qué uno va a jugar con carritos y el otro con no sé qué, por qué le leo este cuento a uno y al otro no, por qué dejo que uno salga a jugar afuera y otro no. Hay situaciones que realmente no tienen una razón de ser, que están alojadas en las tradiciones, y eso es tradición, y eso es así siempre ha sido, y no se permite a la gente cuestionarse cuál es el impacto y además cuál es la necesidad de que esto sea así. Entonces, comenzar a tener un rol más igualitario de decir, bueno, son niños, son niñas, son personas. ¿Y cuáles son las competencias que como personas quiero que tengan? Ambos, ¿no? Competencias que le permitan ser independientes y autónomos en su vida, porque al final acabamos criando personas, niños, niñas que son dependientes. Vuelvo y digo, tanto el hombre como la mujer, y claro. Esa dependencia, si tú no tienes un hombre al lado, no eres una persona completa, pero igual el hombre, porque como no ha aprendido a hacer nada por sí mismo, siempre le sirven, pues entonces vamos a decir, es dependiente también de tener una mujer que haga cosas por él, ¿no? Crearlos en la autonomía. Yo quisiera saber, Gloriana, si para salir de esa cultura machista, para eliminar la forma de actuar, ¿es necesario que las personas busquen ayuda psicológica? Ciertamente, a veces mirarse a uno mismo es tal cual como decirle a un cirujano, ábrase usted mismo y opérese, ¿no? A veces estos procesos a profundidad psicológicos pues conllevan como si fueran físicos un cierto nivel de dolor y muchas veces las personas son incapaces de hacer esa exploración por sí mismos y necesitan una mirada desde afuera de un profesional, además una persona que ayude a guiar este proceso, como en todo, porque los seres humanos para aprender cosas nos guiamos de quienes más saben. Entonces si el carro está dañado voy al mecánico, igual, si tengo que hacer esta introspección y no me siento seguro de lo que estoy haciendo, de los resultados, pues buscar otra persona pues sería lo ideal. ¿Y cómo debe actuar en estos casos los centros educativos, deportivos, frente a esta cultura machista que actualmente estamos viviendo? Pues tienen una gran responsabilidad, ¿no? Tienen la grandísima responsabilidad de que las acciones que están llevando a cabo pueden marcar aún más esa diferencia, esa discriminación entre los roles de género, o pueden ser un catalizador para esa capacidad de ser autónomos. Entonces tienen que mirarse en cuanto a las cosas que se desarrollan en los centros educativos y en estos lugares donde hay autoridad sobre los niños y las niñas, pues es más allá que aprender, ¿no? Tienen ese rol y esa responsabilidad de educar a los niños y a las niñas en ese respecto. ¿Y cómo podemos entonces manejar a nivel social el tema de la cultura machista? ¿Podemos vivir cada quien a veces aspectos machistas que algunas personas nos molestan, otras las aceptan, pero lo ideal sería que no existiera? Lo ideal es ser ejemplo, es lo primero. Ser ejemplo y donde uno tenga capacidad de influir, de incidir. Ahora con redes sociales, imagínate qué fabulosa herramienta para incidir sobre grandes grupos de personas, pues poder llevar a la reflexión. ¿Qué pasa? No puedes cambiar a alguien que no está precisando el cambio, que no quiere ser cambiado. Exacto. Pero sí puedes llevarlo, plantar esa semillita de la reflexión, y la persona, a veces uno está en un sitio y escucha una conversación, y si uno tiene la posibilidad de soltar algo ahí, decir, mira, pero ¿qué tal cosa? ¿No? En mi experiencia yo he visto tal otra. De esa manera podemos empezar. Ahora, estas personas que tienen esos niveles de influencia, por ejemplo, en los medios de comunicación, pues también tienen una gran responsabilidad. ¿Cómo manejan estos casos? ¿Cómo manejan estos temas, por ejemplo, los feminicidios, cómo se manejan en los medios de comunicación, en las noticias? El cómo salga ese titular tiene un gran peso sobre cómo la población va a ver esta problemática. O sea que creo que ahí hay un gran trabajo que hacer en temas de medios para llegar de manera masiva a la población y para trabajar desde lo mínimo, que es ya la parte psicológica personal, hasta lo colectivo. Bueno, nuestro mayor interés de conversar contigo, como siempre, Gloriana, es poder instruir a nuestros amigos televidentes sobre este tema que es muy importante, y más importante aún porque la cultura machista causa feminicidio, y realmente queremos eliminar por completo la pérdida de la vida de mujeres valiosas y que no tienen por qué morir en manos de su pareja o expareja.
Gloriana, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y de estar con nosotros en este que es su programa Ministerio Público. A ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público TV. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, aseguró que la República Dominicana avanza en el combate contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, destacando la implementación de acciones puntuales para la prevención y la persecución efectiva y eficaz de esos delitos en el país. En el acto de lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el máximo representante del Ministerio Público informó que el año pasado fueron sometidos a la justicia alrededor de 60 personas acusadas de explotación sexual comercial, prosenitismo, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Este plan de acción llega en un momento más que oportuno, en el que la colaboración interinstitucional y la buena voluntad entre entidades de la administración pública se encuentra en su punto más alto. Nunca antes había tenido mayor intercambio, coordinación y apertura entre las distintas dependencias del Estado. Para nosotros ha sido de gran satisfacción contar siempre con el apoyo numeroso de las instituciones que hoy nos acompañan en otras iniciativas similares a esta, donde bajo la coordinación, como manda la ley, cada organismo ha procedido a ejecutar las acciones que le corresponden de acuerdo a sus propias facultades, evitando así la duplicidad de esfuerzos y el desperdicio de los recursos del Estado que tanto valoramos. Añadió que la Procuraduría General de la República ha sido facultada por la Constitución y las leyes para coordinar las políticas de prevención y persecución de la criminalidad en todas sus formas, por lo que manifestó el magistrado Rodríguez su compromiso con el cumplimiento de la prevención, persecución y atención a las víctimas. El objetivo del Plan Nacional de Acción es diseñar e implementar acciones preventivas, combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en la República Dominicana, además garantizar la asistencia y protección a las víctimas y sobrevivientes desde un abordaje integral. Dentro de las labores de prevención que se implementan junto a diversas instituciones para garantizar los derechos de las mujeres, se suma el Plan Nacional contra la Violencia de Género, el cual contiene 22 acciones concretas con las cuales se busca eliminar todo tipo de agresión contra las mujeres y evitar las muertes por esa causa. Hemos llegado al final de su programa Ministerio Público TV. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima entrega.